¿Has notado que la gran mayoría de los cómics y películas para niños, y no pocas para adultos, tienen como protagonista principal a un superhéroe? Como que hay una fascinación de chicos y grandes por esos seres con poderes especiales que les permiten pues volar, hacerse invisibles, resistir las balas, tener una fuerza descomunal y hasta hacer girar el planeta en sentido contrario para regresar el tiempo. En un mundo en el que impera la injusticia, la violencia y el miedo, resultan muy atractivos estos personajes fantásticos dedicados a defender a los buenos de los malos y salir siempre victoriosos, pues a mucha gente le gustaría poder contar con un superhéroe invencible, listo para responderle al instante y rescatarlo de toda dificultad. Mientras comemos nuestra canchita en un cine, puede ser entretenido fantasear en que hubiera seres superdotados sí, pues a nuestras órdenes, pero cuidado con fantasear respecto a Dios y pretender buscarlo solo cuando queremos que use su poder para librarnos de todo lo que nos disgusta. Luego de leer el Evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario ciclo C, que se proclama lógicamente en la misa, San Marcos capítulo 8, versículos 27 al 35, queda claro que pensar así es cometer un gravísimo error. Cuenta San Marcos que cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién decían que era él, San Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Eso está en el versículo 29. En otras palabras, tú eres aquel a quien Dios prometió enviar para salvar a su pueblo. Suponemos pues la emoción de San Pedro por ser discípulo del enviado, del Todopoderoso, al que había visto curar enfermos incurables, calmar tempestades, devolver la vida a los muertos. Cabe pensar que se sentía pues felicísimo de estar bajo su amparo. Dice el texto que Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie, eso está en el versículo 30. Parecía una petición extraña, la verdad. Sus ancestros llevaban siglos esperando al Mesías y ahora que ellos sabían que habían llegado, les pedía callar. Uno se puede preguntar por qué, ¿no? Porque había una gran diferencia entre lo que esperaban de él y lo que venía a ofrecerles. Esperaban por lo pronto un salvador político que los rescatara pues del yugo romano y los liberara de todos sus enemigos. Él en cambio venía a traer no una salvación temporal, sino la salvación definitiva, la salvación del pecado y de la muerte, y para ello tenía que asumir hasta sus últimas consecuencias el pecado del hombre y su muerte. Dice San Marcos que Jesús se puso a explicarles que era necesario que padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Y que todo esto lo dijo con entera claridad. Leer San Marcos 8, 31, 32. Debe haberlos desconcertado pues completamente escuchar que él, siendo enviado de Dios, debía ser rechazado por aquellos dedicados a Dios. Que el que había venido a traer la alegría de la buena nueva debía padecer. Que él, que había devuelto la vida a los muertos, tenía que morir. No lo entendieron, no lo entendieron. Bueno, me pregunto, ¿tú lo entiendes? Esperaban que el enviado de Dios acabara con sus adversarios, no que dejara que estos acabaran con él. Dice el Evangelio que entonces San Pedro se llevó aparte a Jesús
y trataba de disuadirlo. Versículo 32, léelo. Es decir, buscaba convencerle de no tener que pasar por todo eso. Pero Jesús no se lo permitió, mirando a sus discípulos como para que supieran que no solo lo diría por San Pedro, sino por todos, le lanzó palabras muy duras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Versículo 33. ¿Por qué lo llamó así? Por supuesto no porque Pedro fuera el diablo. Si lo hubiera sido Jesús no lo hubiera constituido roca sobre la que fundó la iglesia, ¿no? Como lo puedes leer en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 19, sino porque en ese momento estaba actuando como el demonio al tentar a Jesús con la posibilidad de no cumplir el plan de salvación al que había sido enviado. Un plan implicaba sufrir para redimir nuestro sufrimiento y morir para librarnos de las ataduras del pecado y de la muerte. Pobre Pedro, pasó del tino al desatino en un instante. Había hablado inspirado por el Espíritu Santo al reconocer a Jesús como Mesías, pero luego habló inspirado por su propio interés, desde luego por su amor por su maestro y quizá también por su miedo. Cabe pensar que el anuncio de la pasión y muerte de Jesús le dio pavor, no solo por saber lo que le pasaría a Jesús, sino por pensar que podría pasarle a él. Y su miedo le impidió captar que Jesús también anunció que resucitaría. Mira esa última palabra, resucitar al tercer día. Lo bueno es que nosotros sí lo captamos, creo, ¿no? Y no solo como anuncio, sino como realidad. Y eso lo cambia todo. Saber que el Señor resucitó nos libra del temor y nos permite aceptar lo que nos toque vivir, por difícil que sea, sabiendo que toda vivencia puede convertirse en camino de salvación si lo encomendamos a aquel que por nosotros murió y resucitó, aquel que nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo, aquel que nos anima a perder la vida por él para salvarla. Eso es el mensaje de este domingo. Tú que eres parte de un grupo, un movimiento, una hermandad, date cuenta, date cuenta, date cuenta que seguir a Cristo no es decir gracias Dios, qué bonito que me ames, qué bonito amarte. No, eso no queda ahí. Debes decir qué bueno es seguirte, qué bueno es pasar el sufrimiento por amor, qué bueno es hacer obra por aquel que nos necesita. Eso es ser hijo de Dios, eso es seguirle. ¿Lo comprendes, no? Y tú, que en estos últimos tiempos, aquí en nuestro país, hablando de Perú, estoy en Perú, eh, nos extraña que ahora sí se pida si tú vas a ser padrino o madrina, o si te vas a casar, estés confirmado. Creo que ahora te das cuenta del por qué se te pide eso. ¿Mm? Por eso es necesaria la confirmación, además, porque como digo yo, mientras que no estás confirmado o confirmada, eres como el niño que todavía tiene su DNI amarillo. La confirmación te da el DNI azul, porque ya vas a ser consciente de que vas a tener responsabilidades, un compromiso real cristiano. Y con esta lectura de este domingo, espero que te des cuenta. Por eso que yo a veces les digo a los que preparo, ¿no? En confirmación, mira
lo que te estás metiendo, mira, mira, te estás comprometiendo. Algo adicional, eh, muchos nos quejamos de que se están perdiendo los valores y por más que se hacen las cosas se siguen perdiendo, de repente más que ayer o que anteayer. Es importante, es básico entonces que te des cuenta qué tanta responsabilidad y compromiso es el ser padre o padrino o madrina o madre de una criatura que se lleva al bautismo, que sea hijo o hija de Dios. Yo te aseguro que tu padrino o tu madrina solamente le ves cuando es cumpleaños, cuando es Navidad, los regalitos, o las reuniones, las fiestas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tu padrino o tu madrina te han hablado de Dios? ¿Te han dicho ese mensaje que seguir a Jesús, el ser hijo de Dios, no es solamente una pastillita de consuelo o de alegría? Ah, soy hijo de Dios, hija de Dios, qué bien, qué bonito. ¿Cuántas veces te han dicho que ser hijo de Dios es seguir el camino de la cruz? Yo te aseguro que ni los padrinos ni las madrinas de esos padrinos y madrinas, los padrinos y madrinas de esos padrinos y madrinas, de los padrinos y madrinas de los padrinos y madrinas de tus padrinos y madrinas, incluyo también de paso a los padres y madres, no lo han hecho. Por eso que los valores se pierden. No existe un buen fundamento de valores morales y los valores cristianos y la fe. Se queda solamente en que Dios es un consuelo. Seguir a Dios es un compromiso real de entrega por los demás. Solo así, solo así, solo así, solo así estarás cumpliendo con tu labor de padre, de madre, de padrino, de madrina. Cuando en el altar te comprometes ante tu hijo, tu hija, tu ahijado, tu ahijada, ¿no? De educarlo en la fe.